Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Dios los bendiga grandemente en esta hora. Les saluda Daniel Morales desde Mar del Plata, Argentina. Allí donde se encuentren, en cualquier parte del mundo, sé que estos videos los ven desde muchos lados. Les envío las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta noche. Dios nos habla a través de su palabra. Palabra que es viva y eficaz y que penetra hasta los tuétanos. La palabra de Dios nos ha sido dejada para que podamos entenderla, para que podamos caminar en este mundo tan convulsionado de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus indicaciones. Dios nos ha dejado este libro para que vivamos siendo hijos agradables a Dios, pero que entendamos cada una de sus palabras, que podamos ser luz en este mundo tan convulsionado. Por eso, sin más, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hablar en esta noche. Disculpe que estoy un poquito convulsionado porque hace mucho frío acá en esta parte del mundo y uno se congestiona. Dios me pidió en estos días que haga un estudio sobre el libro del Apocalipsis, porque muchas personas leen el libro del Apocalipsis. He hablado con muchas personas que me han dicho inclusive que ellos no leen o no han leído nunca el libro del Apocalipsis, que leen el Evangelio de Juan, las cartas a los romanos, a los efesios, que han leído inclusive el Antiguo Testamento, pero no leen el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es un libro que Dios nos ha dejado con mensajes para nuestra iglesia, para nosotros. Nosotros somos iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, imagen de Cristo en este mundo. Y Juan escribió el Apocalipsis prisionero en la isla de Patmos. Para entender el Apocalipsis, primero tienes que entender el mundo en que fue escrito. Y la mayoría de las personas se saltan este paso. Leen el libro como si hubiera caído del cielo en 1995, sin contexto, sin historia, sin geografía, y entonces confunden con los dragones y las bestias y los números y concluyen que bien, o el libro es pura poesía sin sentido, o bien es un código secreto para el futuro lejano. Pero hermano, hermana, ninguna de las cosas es correcta. Ninguna de las dos. El año es aproximadamente el 95 después de Cristo. El Imperio Romano bajo el emperador Domiciano está en el apogeo de su poder. Por otra parte, para darte una idea de la escala, historiadores como Angus Madison entendieron que el Imperio Romano tenía entre el 25 y el 30% de la población mundial de aquella época, con territorios que iban desde las nieblas de Britania hasta los desiertos de Mesopotamia, desde el Rin y el Danubio en el norte hasta el Saja en el sur. Era el sistema de poder más sofisticado de aquella época, y no era solo un sistema político, era un sistema teológico. Y aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre el Imperio Romano. El culto imperial no era propaganda espiritual, no era opcional, era arquitectura social que mantenía unida a la sociedad en toda la provincia de Asia, donde estaban ubicadas las 7 iglesias del Apocalipsis. La región que hoy llamamos Turquía Occidental. El culto al emperador era una presencia constante en la vida cotidiana. Y hermano, hermana, Efeso, la iglesia de Efeso, tenía templos dedicados a Augusto y a Domiciano, al emperador romano.
Pérgamo tenía el altar más grande dedicado a César en toda la región. Esmirna tenía un templo a Tiberio desde el año 26 después de Cristo. El historiador romano Suetonio en su obra Vida de los 12 Césares documenta que Domiciano insistía en ser llamado Dominius et Deus, que significa Señor y Dios. No como metáfora, como protocolo oficial. Si escribías al Palacio Imperial, así era como deberías dirigirte a él. El erudito Brian Thames, en su estudio histórico sobre Domiciano, confirma que esta exigencia era real y que generó fricciones significativas incluso dentro de la élite romana. Y para la mayoría de las personas del imperio esto no era un problema. No era un problema. El sistema romano era en cierto sentido tolerante. Podías adorar a tus dioses locales, a los dioses de tus ancestros, a los dioses de tus gremios, siempre y cuando también reconocieras la autoridad divina del César. Era una religiosidad acumulativa. Los dioses se sumaban, no se excluían. Solo los judíos tenían una excepción legal, porque su monoteísmo era reconocido como una práctica ancestral, y Roma respetaba la antigüedad en su totalidad. Pero los cristianos estaban perdiendo esa protección. El historiador romano Tácito, en sus Anales, libro 15, capítulo 44, describe cómo Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma. En el año 64 después de Cristo, la descripción de Tácito es reveladora. Los llama odiados por sus vicios, condenados por el incendio en sí, sino por lo que llaman odio al género humano. Odio al género humano. Esta frase era una acusación de antisociabilidad, porque los cristianos no participaban en los banquetes de los gremios, no asistían a los sacrificios públicos, no quemaban incienso al emperador. En la lógica romana, esto no era libertad religiosa, era sedición. Hermano, hermana, era sedición. Los cristianos eran perseguidos, eran muertos, eran puestos en cárceles. Amén. A ese mundo, a esas personas específicas, en esas ciudades específicas, enfrentando esas presiones específicas, el Cristo resucitado envió una carta. Y esa carta es el Apocalipsis. Esa carta es el Apocalipsis. Antes de entrar al contenido del libro en sí, necesitas entender cómo leerlo. Y aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre el género literario del Apocalipsis. El libro pertenece a una categoría de escritura judía antigua llamada literatura apocalíptica, del griego apocalipsis, que significa revelación o descorrimiento de un velo. Descorrimiento de un velo. No es un invento de Juan, es un género con convenciones establecidas que los lectores judíos y neocristianos del primer siglo reconocerían de inmediato, de la misma manera que un lector moderno reconoce las reglas de una novela policial o de una telenovela. Amén. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento es literatura apocalíptica
el libro etíope Pino Enoch, fechado aproximadamente en el siglo III y el siglo I antes de Cristo, es literatura apocalíptica. Esdras y Habacuc, escritos después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, es literatura apocalíptica. Amén. El erudito John Jordan Collins, en su obra El Apocalipsis Ingenuus, define el género con precisión. Dice: textos escritos en tiempos de Cristo dirigidos a personas que sufren, con el mensaje de que Dios es soberano, aunque todo lo visible sugiera otra cosa. Dios es soberano, aunque todo lo visible sugiera otra cosa. La literatura apocalíptica usa un lenguaje simbólico específico, números que no son matemáticos, sino teológicos. El 7 significa plenitud, totalidad. El 12 significa el pueblo de Dios, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús. El 4 representa la tierra completa, los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. El 1000 significa una cantidad inconmensurable, algo que no se podía contar, una abundancia que supera todo cálculo. Aleluya, gloria a Dios. También usa bestias compuestas de múltiples animales para representar imperios políticos, exactamente como el libro de Daniel en los capítulos 7 y 8 usa imágenes cósmicas: el sol que se oscurece, la luna que se vuelve sangre, las estrellas que caen, para describir el colapso de órdenes políticos y sociales. No necesariamente eventos astronómicos literales. Esta última parte es crucial. Cuando el profeta Isaías en el capítulo 3, versículos 9 al 13, describe el juicio sobre Babilonia, dice: las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su luz. Hermano, hermana, Babilonia cayó en el año 539 antes de Cristo. Las estrellas no se apagaron, literalmente. El sol no se oscureció. El lenguaje es simbólico, es vocabulario profético para decir el poder que parecía eterno va a desmoronarse. Juan está usando ese mismo vocabulario. Sus lectores lo sabían. Cuando lees el Apocalipsis, conociendo estas convenciones, los símbolos dejan de ser misteriosos y empiezan a hacer comunicación extraordinariamente precisa entre un pastor y su congregación. Es como aprender el código. Una vez que lo conoces, el mensaje es asombrosamente claro. El Apocalipsis es simultáneamente 4 cosas: una carta a las iglesias, una profecía sobre lo que vendrá, una revelación, un apocalipsis, un descubrimiento del velo, de lo que ya es verdad en la dimensión celestial, y un servicio de adoración estructurado alrededor del trono de Dios. Un servicio de adoración estructurado alrededor del trono de Dios. Leerlo como sola una de esas cosas es como escuchar una sinfonía de Beethoven a través de una pared. Podés adivinar el ritmo, pero te estás perdiendo la arquitectura completa. Gloria a Dios. Y ahora vamos al mensaje a las iglesias. Porque cuando Dios habla a las iglesias de aquel tiempo, también habla a cada uno de nosotros. Porque somos iglesia de Jesucristo. Somos iglesia de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo al reino de los cielos. Pero tenemos que entender lo que Dios
quiere de cada uno de nosotros. Porque no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y Él quiere hablarte en esta hora. Por eso te pido que abras tu oído espiritual, que abras tu entendimiento para poder escuchar esta palabra que Dios pone en mi boca. Porque yo no soy nadie. Yo no te puedo decir nada. Pero Dios me usa para poder llegar a ti. Porque Él quiere llegar a ti. Quiere llegar a tu corazón, a tu entendimiento. Por eso te pido que abras tu entendimiento, que abras tu corazón y escuches esta palabra. Las 7 cartas, una para cada una de las iglesias de la provincia de Asia, y cada carta sigue la misma estructura. Una descripción de Cristo tomada de la visión del capítulo 1, un reconocimiento de lo que la iglesia está haciendo bien, una advertencia de lo que necesita corregir y una promesa para el que venza, para el que resulte vencedor. Juntas, las 7 iglesias representan el espectro completo de lo que una comunidad de fe bajo presión puede llegar a ser. Amén. Efeso. Vamos a la iglesia de Efeso. Efeso es la iglesia del vigor doctrinal. Han probado a los falsos apóstoles y los han encontrado mentirosos. Han soportado pacientemente. Conocen la diferencia entre la verdad y el error. Pero hay algo que perdieron en el proceso. Perdón. Estoy bastante congestionado. Apocalipsis 2:4 dice: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. El verbo griego que Juan usa es afiemi, que significa dejar ir, soltar. No es que el amor murió súbitamente, es que lo fueron soltando gradualmente, sin darse cuenta, mientras se concentraban en tener razón sobre todo. Y aquí está lo que nadie ve en este pasaje y nunca comprende sobre la advertencia a la iglesia de Efeso. Cristo no les reprocha sus creencias, les reprocha que sus creencias ya no están conectadas a su corazón. Sus creencias ya no están conectadas a su corazón. Pueden articular la teología correcta y al mismo tiempo estar tan fríos como el mármol. Y les dice algo que debería hacernos detener, pensar. Si no vuelven al primer amor, va a quitar su candelabro de su lugar. Si no vuelven al primer amor, se va a quitar el candelabro de su lugar. La gloria es para Dios. Aleluya. Santo es el Señor. En el capítulo 1, hermano, los candelabros son las iglesias. Quitar el candelabro es extinguir la iglesia. Una iglesia que ha perdido el amor que la animaba es una iglesia que ha perdido su razón de ser, su razón de existir. Las cosas que se pierden y que pierden su razón de existir desaparecen eventualmente, aunque mantengan sus puertas abiertas. Aunque mantengan sus puertas abiertas durante un tiempo, desaparecen. Iglesia que ha perdido su razón de ser, su razón de existir, desaparece. Amén. La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia que sufre. Y Apocalipsis 2:9 nos dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, que eres rico. La palabra griega que Juan usa para pobreza aquí es tocheira, que designa la pobreza más absoluta, la indigencia total. Estas personas, hermano, hermana, han sido arruinadas materialmente por su fe. Han perdido todo, absolutamente todo. Contratos, clientes, trabajos, propiedades. Desde el exterior parecen un fracaso. Y Cristo les dice: son ricos. Luego les dice algo que debería al mismo tiempo consolar y sobresaltar.
consolar y sobresaltar. Les dice: no temas lo que estás a punto de sufrir. He aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, no a pesar de la amenaza de muerte, hasta la muerte. La promesa no es escapar, es una corona al otro lado de lo que venga. Esto es radicalmente distinto de lo que la mayoría de las personas quiere escuchar. Cristo no les promete a los creyentes que sean rescatados antes que las cosas se pongan mal. Les promete que lo que venga no tendrá la última palabra. No te está prometiendo que te va a rescatar antes que las cosas se pongan mal. Te está diciendo que lo que venga no tendrá la última palabra, porque Dios está contigo. El Espíritu Santo de Dios está dentro tuyo y Él es el que tiene la última palabra, no el diablo. Vamos a la iglesia de Pérgamo. Hermano, hermana, la iglesia de Pérgamo es la que convive con compromiso. Y Cristo dice que habitan donde está el trono de Satanás. Pérgamo era el centro del culto imperial en Asia. Tenía el templo más grande dedicado a Roma y a Augusto. En toda la región construida en el año 29 a.C. Algunos eruditos también identificaron la referencia al trono de Satanás con el monumental altar de Zeus en Pérgamo, una estructura de 36 metros de ancho que fue descubierta por arqueólogos alemanes en el siglo XIX y que hoy se encuentra reconstruida en el Museo de Pérgamo en Berlín. Mencionan que Antipas fue martirizado allí. Un hombre real, una persona real, una muerte real. Pero algunos en Pérgamo, dice Dios, han adoptado la enseñanza de Balaam y de los Nicolaitas, enseñanzas que permitían comer alimentos sacrificados a los ídolos y que flexibilizaban los límites entre la fe y la cultura circundante. No era apostasía dramática, era erosión gradual. Un pequeño compromiso aquí, una pequeña concesión allá, hasta que ya no se sabe con certeza dónde termina la fe y dónde empieza el mundo. Esa era la iglesia de Pérgamo. ¿Dónde termina tu fe y dónde comienza el mundo? ¿Lo sabes, hermano, hermana, amigo, amiga? Medita en esto. ¿Dónde comienza tu fe y dónde termina el mundo? ¿O dónde termina tu fe y dónde empieza el mundo? La iglesia de Tiatira es la iglesia de la tolerancia mal aplicada. Sus obras son más abundantes, ahora que al principio. Están creciendo en amor, en fe, en servicio. Pero toleran a una mujer a la que Cristo llama Jezabel, que se presenta como profetisa y enseña a sus siervos a practicar la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Nuevamente acá nos habla de los alimentos sacrificados a los ídolos. Aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre la referencia a Jezabel. Juan no está necesariamente identificando a una mujer con ese nombre. Está identificando a un patrón. Jezabel, en el Antiguo Testamento, es la reina fenicia que introdujo la oración a Baal, al diablo, en Israel y que ejerció una influencia corrosiva desde dentro del sistema, no desde afuera. Desde dentro del sistema, no desde afuera.
Primera de Reyes, capítulo 16 al 21, documentan cómo Jezabel no destruyó a Israel atacando desde el exterior, lo corrompió desde adentro, gradualmente, con concesiones que parecían pequeñas hasta que ya no lo eran. La iglesia de Tiatira no está siendo acusada de apostasía abierta, está siendo acusada de tolerancia, de mirar hacia otro lado mientras algo destructivo se instala en su interior. Mientras algo destructivo se instala en su interior. ¿Comprendes lo que Dios está hablando? Si algo destructivo está instalado en tu interior y lo toleras, eso es apostasía. Estás acusado de apóstata. No dejes que nada en tu interior permita que tu fe se rompa, que pueda Cristo actuar en tu vida, obrar en tu vida. No lo permitas. Dile: Señor, límpiame, tú conoces mi mente, mi corazón, haz de mí una nueva criatura, quita todo lo que a ti no te agrade. Yo no soy apóstata, yo quiero servirte en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y la iglesia de Sardis, vamos a la iglesia de Sardis, es la iglesia muerta. Es la iglesia muerta, hermano y hermana. ¿Cuántas iglesias muertas vemos hoy en día? ¿Cuántas iglesias que tienen 2 o 3? Yo tengo muchos testimonios de muchas iglesias que están muertas. Apocalipsis 3:1. Conozco tus obras y que tienen nombre de que vives, pero estás muertas. Esta es posiblemente la evaluación más sobria de las 7 iglesias. No persecución externa, no falsa enseñanza de un profeta rebelde, no amor que se enfrió, solo muerte. Tienen reputación de vida, parecen una iglesia saludable y están muertas. Cristo les dice que despierten y fortalezcan lo que queda y que está a punto de morir. Unos pocos en Sardis no han manchado sus vestiduras, caminan con él en blanco, porque son dignos. Muy pocos dentro de esas iglesias están vivos. Y Cristo les pide que despierten y fortalezcan lo que queda y lo que está a punto de morir. La única forma es orando, clamando a Dios, leyendo su palabra y volviendo al primer amor. Si no, están muertos. Y vamos a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia. Hermano, hermana, es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Apocalipsis 3:8 dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza, congregación pequeña, influencia mínima. Y Cristo les pone delante una puerta abierta que nadie puede cerrar. Les promete que los que difaman aprenderán que Cristo los ha amado. Les promete guardarlos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hay algo, hermano, hermana, que vale la pena señalar sobre Filadelfia. La ciudad real fue construida en una zona volcánicamente activa. El geógrafo Estrabón, en su geografía, describe como la ciudad que sufrió, gloria a Dios, como la ciudad que sufrió terremotos regulares y como muchos de sus habitantes vivían fuera de los muros por miedo a derrumbes. Era una ciudad cuya seguridad física era constantemente cuestionada. Y a esa iglesia, en esa ciudad, Cristo promete ser la puerta que nadie podrá cerrar. Cristo promete una puerta que nadie podrá cerrar. La estabilidad que la tierra no podía darles, Cristo se la daba. Cristo le abrió las puertas. Cristo te abrió una puerta
para que puedas entrar, para que tengas estabilidad. Todo lo que el mundo no te puede dar, Cristo te lo da. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y llegamos, hermano, hermana, a la séptima iglesia, la Odisea. La Odisea es la iglesia tibia. Y la carta a la Odisea es la que ha resonado con más fuerza a través de la historia de la iglesia. Porque diagnostica la condición más sutil y más peligrosa de las 7 iglesias. Más sutil y más peligrosa. Piensa en esto. Apocalipsis 10, 13 al 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende sobre la metáfora de la temperatura en esta carta. No es simplemente un constante entre entusiasmo y apatía. Es comprender que es una referencia geográfica precisa, porque la iglesia era una ciudad, la Odisea era una ciudad próspera, ubicada en un valle junto a 2 ciudades vecinas, Hierápolis al norte y Colosas al este. Hierápolis era famosa por sus aguas termales calientes, medicinales, beneficiosas. Y Colosas era famosa por sus aguas frías, frescas y refrescantes. Amén. La Odisea no tenía fuentes de agua, o sea, fuentes de aguas propias. El agua llegaba a través de acueductos desde las fuentes circundantes, y para cuando llegaba estaba tibia, sin las propiedades curativas del agua caliente y sin la pureza refrescante del agua fría, simplemente inútil. Cristo les dice, son ricos, se han enriquecido, no necesitan nada y no se dan cuenta de que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis 3:17. Hermano, hermana, la Odisea fue tan próspera que cuando un terremoto devastó la región en el año 70 después de Cristo, el historiador Tácito registra en sus anales, en el libro 14, capítulo 27, que la Odisea rechazó la ayuda financiera imperial y se reconstruyó con sus propios recursos. Eran esa clase de ciudad y no necesitaban nada de nadie. Y Cristo les dice que no saben lo que necesitan. Pero luego viene Apocalipsis 3:20. En la carta a la iglesia más severamente evaluada de las 7, Cristo dice algo que se ha convertido en una de las imágenes más reconocidas de todo el arte cristiano. Dice, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Reconoces este versículo? Si alguien abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La imagen más famosa de Cristo llamando a la puerta fue pintada para la congregación más enferma espiritualmente. La invitación no es para la iglesia próspera, es para la iglesia que no sabe que lo necesita. No está dentro diciendo que mejoren su desempeño, está afuera llamando, preguntando si le van a abrir. Está afuera llamando, preguntando si le van a abrir. Detente un momento, hermano, y piensa en lo que eso significa. Detente un momento y piensa en lo que eso significa. Dios está a las puertas, llamando. Si abres la puerta de tu corazón, Él entrará ahí, cenará contigo y estará contigo. Te limpiará
de toda mundanalidad, de todas cosas del mundo, de todo lo que no le agrade, y te hará una nueva criatura. Por eso te digo, hermano, hermana, si abriste tu entendimiento, si abriste tu corazón, si escuchaste esta palabra, si no la entendiste, vuelve a escuchar el video, vuelve a verlo, porque Dios quiere hablarte a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y quiere bendecirte. Él está aquí para darte vida y vida en abundancia. Jesús te ama y quiere bendecirte. Y Él usa mi vida, porque sin Él no soy nadie, pero con Él soy más que vencedor. Y Dios, a pesar de mis 74 años, sigue usando mi vida para poder decirte, para poder gritarte, que Cristo vive, Cristo es real, Cristo está aquí, Cristo está ahí, al lado tuyo. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Por eso te pido en el nombre de Jesús que des el paso de fe, que te entregues a Él, que vengas a Él con un corazón contrito y humillado y le digas: Señor, heme aquí, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Haz tu voluntad en mi vida y verás cosas maravillosas, grandes y maravillosas, que Dios hará en tu vida. Amén. Discúlpame que estoy bastante congestionado, hace mucho frío acá a la orilla del mar. Mar del Plata es una ciudad turística, pero en invierno es muy fría. Pero le doy gracias a Dios porque ha usado mi vida por poder llegar a ti, y te doy gracias a ti por permitirme entrar en tu vida, en tu corazón, en todas las áreas de tu familia, y darte gracias y darle gracias a Dios por tu vida. Padre amado, Dios de amor y de misericordia, estando ante tu presencia, Señor, te doy gracias por un nuevo mensaje, Señor, porque tú has usado mi vida y tú has llegado a muchas personas, Señor, con este mensaje de bendición. Has aclarado su entendimiento, Señor, para que puedan leer el libro, para que puedan escuchar tu palabra, para que puedan escuchar tus mensajes y ser criaturas justas, salvas, que caminen en tus caminos, Señor, que se guíen por tu palabra y que puedan ser agradables a ti. Señor, sálvalos, Dios mío. Muéstrales que tú eres Dios, grande y misericordioso, y que tú estás con cada uno de ellos. Porque tú eres grande, eres omnipotente, eres omnipresente, eres omnisciente, Señor. Y tú no puedes ser burlado. Tú conoces sus pensamientos, tú conoces su necesidad, y tú harás nuevas criaturas en la medida que ellos entreguen su voluntad a ti. En el nombre de Jesús, nombre que tú me has dado para llegar a ti, te doy las gracias. Amén y amén. Y hermano, hermana, disculpándome por mi voz, que estoy bastante congestionado, perdón, te doy gracias por permitirme entrar en tu corazón y te pido que compartas este video, y si lo ves por YouTube, porque ahora va a ser subido, le des like y te suscribas para que mucha gente que no conoce a Cristo pueda entender, pueda escuchar y pueda ser bendecido por la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Gracias y muchas bendiciones.